que el espíritu de Sodoma, como le pusimos a esto, es una expresión derivada del relato bíblico sobre la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fue precisamente destruida por el pecado de la inversión de la sexualidad. En la teología y moral judeocristiana se refiere a ese estado de depravación moral e impiedad y rechazo a las leyes divinas como el espíritu de Sodoma por la destrucción que tuvo lugar en Sodoma y Gomorra cuando ese pecado aumentó en esa ciudad desde el menor hasta el mayor. Y fíjate la importancia de eso para que lo busquen en Génesis 19, para que sepan que fue desde el menor hasta el mayor estaban contaminados. Y eso está pasando hoy en día. Niños con 5, 6, 7 años diciendo que están en el cuerpo equivocado, porque eso es lo que ellos escuchan y lo que hablan sus amiguitos en la escuela. Pero ciertamente el espíritu de Sodoma también lo mencionó el profeta Ezequiel en versículo 16, 49, de que era un espíritu de arrogancia y opulencia y que caracterizaba a Sodoma por su orgullo, su soberbia también. Y fíjate que al mes de junio, ¿qué le dicen? Orgullo gay. Los dos pecados que Dios abomina, señalados por sus profetas, y esos son los dos que utilizan estos movimientos. Y esto es para que nos demos cuenta que esto es algo satánico y se lo vamos a probar. Vamos a comenzar con Romanos 1, versículo 28. Dios ama al pecador incondicionalmente. Para eso fue que vino Jesucristo. ¿Verdad que sí? Para eso vino Cristo. Porque Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero cuando el hombre continuamente rechaza a Dios, Romanos 1:28 dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, considerar lo que Dios dice en su palabra, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y puede leer después, luego, a partir del versículo 29, toda la lista de cosas que comienzan a practicar los hombres cuando rechazan el tener en cuenta a Dios. Porque la mente reprobada desencadena en el ser humano una gama de pecados y conductas que gradualmente lo van destruyendo. Incluso el pecado de Sodoma o la relación de personas de su mismo sexo, como también lo menciona Romanos 1, versículo 28, como lo destaca aquí, mire cómo lo dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entrega. Cuando el hombre no quiere hacer caso a la ley divina, a lo que Dios establece, a los parámetros de Dios, dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Y cuáles son esas pasiones vergonzosas? Pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué significa eso? Que en vez de unirse a un varón, se unen a otra mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? El que el hombre fue diseñado para copular con una mujer. Dejando ese uso, dice, de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros. ¿Y qué hacen? Cometen hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Y qué dice aquí? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa eso? Que hay una paga del pecado por esa práctica de ese pecado. Yo una vez leí un estudio profundo que hizo un doctor que encuestó a miles de personas que tenían relaciones con otros hombres y la cantidad de enfermedades, la cantidad de problemas mentales, de suicidio, de depresión que vienen porque habían algunos, amados, que confesaron que desde que comenzaron ese estilo de vida llegaron a tener más de 900 parejas, más de 900 parejas.
Y él decía que era una comunidad bien promiscua. Esto lo dijo un doctor que no me acuerdo su nombre ahora, pero yo leí su reporte y me impresionó de una forma increíble porque esto fue una encuesta que le hicieron a ese tipo de personas en sus prácticas y todas las consecuencias que surgían a partir de eso. Y por eso nosotros aquí tenemos que un llamado de Dios a que a tocar trompeta. ¿Y qué muestra esto de parte de Dios? El cuidado de Dios para con su pueblo. ¿Para qué? Para que no se vean afectados por el deterioro moral y espiritualmente. Porque esto es como una enfermedad contagiosa. Por eso es que la doctora psicóloga que habló del 4000% de incremento en los niños decía que es un contagio social y cultural. No es que esto surge así porque sí, porque 20, 30 años atrás no veíamos esa incidencia. ¿Por qué la estamos viendo ahora? Porque es un contagio social y cultural a través de la música. Saben que Bad Bunny también, esto también lo promulga en sus conciertos, que él mismo se ha besado con personas que están dentro de su grupo de bailarines. Y que todo ese movimiento es avalando esta conducta. Y Dios hace esto y nos avisa por el amor que Dios tiene por su iglesia para que esta perversidad no destruya ni termine en condenación, porque dice la palabra, como hemos dicho antes, porque aún a los escogidos van a engañar. Y yo le dije, amado, cuando hablábamos del ciclo de las naciones, que cuando las sociedades remueven los parámetros morales y espirituales que son regidos por los principios y los mandamientos de Dios para la sana convivencia, sin duda las naciones comienzan a colapsar como lo estamos viendo ahora mismo. Amén. ¿Y por qué muchos no se están dando cuenta de esto que está sucediendo y no están aprendiendo a luchar en contra de esto como debemos de hacer? Buscando más de Dios como tenemos que hacer en este tiempo. Número uno, hay mucha gente que están cómodos en su pecado. La gente que está en práctica de pecado, amado, no va a ver esto, porque lo dijimos también, Daniel 12 dice que los impíos procederán impíamente y no entenderán lo que está pasando. ¿Qué más está pasando? ¿Por qué mucha gente no se da cuenta? Cristianos mismos que están espiritualmente dormidos no se dan cuenta. Porque hay muchos cristianos que en este tiempo han bajado la guardia, se han vuelto tibios, han dejado de congregarse, han dejado de orar. No es que tengo tantas situaciones, es que estoy lleno de afanes, es que tengo muchos problemas. Cuando las personas dejan de congregarse, amados, empiezan a tener un decaimiento espiritual, y eso nosotros lo hemos visto en nuestros 48 años de convertido. Lo que le mantiene a un hombre y una mujer es que se congreguen continuamente, busquen de Dios en oración, estudien la palabra y vivan una vida separada. Pero cuando tú estás sin eso, aunque te llames cristiano, estás espiritualmente dormido y por eso no te das cuenta las cosas que están sucediendo. Otra gente también es que están viviendo un evangelio cómodo. Hoy en día se vive un evangelio bien cómodo, hermano. En otros países hay gente que están dando su vida por el evangelio. En Cuba están pagando un alto precio por servir al Señor. Van y se congregan, haya luz, no haya luz, haya agua, no haya agua, haya comida, no haya comida. Ellos están militando porque han aprendido a servir a Dios en los momentos más difíciles y aún de calamidad. Pero el que está viviendo un evangelio cómodo también no se va a percatar de lo que está sucediendo. Otros que están envueltos en los afanes de la vida. Los afanes de la vida, amado, nos tragan en los tiempos que nosotros necesitamos para buscar de Dios. Y el último, ¿por qué muchos no se dan cuenta? Porque mucha gente está siendo atacada en sus cuerpos, en su mente, problemas de familia, y no han aprendido a usar almas poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Si yo estoy bajo ataque, si tengo familia mía que está bajo ataque, si tengo situaciones personales, tú no te puedes alejar del Señor. Tú te tienes que meter más intensamente con Dios para fortalecerte. Cuando un paciente esté en crisis, amado, no lo dejan en un cuarto, lo meten en cuidado intensivo. Y le meten por todas partes mangas, y le meten vitaminas, y le meten antibióticos, porque está en crisis.
Y mucha gente cuando está en crisis lo que hacen es que bajan la guardia y se apartan. Entonces el enemigo te coge solo, te ataca y te vence. Esas son las razones por las cuales muchas personas no se están dando cuenta de lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es esto del mes de orgullo gay? Es una estrategia de sagacidad y astucia, y vuelvo y te lo digo, satánica. Yo no tengo temor en decir que esto es algo satánico porque lo es. ¿Y de dónde surge? No sé cuántos de ustedes sabían que en Nueva York había una barra que era de la mafia que se llamaba estaba localizado en Nueva York y se llamaba Stonewall Inn. Y en 1969 y antes de eso, la policía se mantenía vigilante de estos lugares porque había prostitución masculina, había droga, había los drag queens que trataban de tener relaciones con otros hombres y con otras personas, y estaban en un proceso de fiscalizar este lugar y hacían redadas, como cuando hacían aquí redadas en los lugares de prostitución y todo eso. Pues ellos se levantaron en contra de esas redadas, y en ese disturbio que hubo en el 28 de junio del 1969 en la barra de Stonewall, al otro día decidieron, pues vamos a hacer una marcha de orgullo gay para recordar lo que sucedió en esa barra de Stonewall. Y a partir de ese momento empezó esas marchas todos los años, hasta que el presidente Bill Clinton hace una proclama presidencial en el 1999 y declara eso como algo oficial que se debe celebrar en todo el país. En el 2009, cuando gana Obama, uno de los promotores mayores amados del estilo LGBTQ, proclamó el mes completo de junio como el mes del orgullo LGBTQ+ y todas las letras que trae eso. Y Biden en el 2022 lo expandió para proclamar además el mes de orgullo queer e intersex. Y por eso fue que pasó lo que pasó, y por eso es que hemos visto que en el mes de junio ellos acaparan todas las calles, en todas partes de los estados más liberales que más esto se da, como Nueva York, Washington State, California, y lamentablemente también en Israel, como le dijimos, están celebrando esto por muchas décadas, y ahora hace poco celebraron uno que tuvieron también cerca, y que del Mar Muerto, cerca de la ciudad de Sodoma. Mira qué afrenta, como desafiando. Pues aquí fue que destruyeron a Sodoma, pues aquí vamos a hacer el festival. Pero ¿qué sucede cuando uno elige hombres y mujeres que desafían estas cosas? Administración Trump en el 2026, ¿qué hizo? Suspendió el mes de orgullo gay como parte de lo que celebra un gobierno. Si la persona lo quiere hacer allá, pues allá ellos, pero no como parte de una encomienda gubernamental. Ahora, esa fue la primera estrategia, y la estrategia secundaria, el usar el arcoíris para simbolizar la relación del mismo sexo. Decidieron usar el arcoíris. Y tú no te has preguntado, ¿y por qué usaron eso? ¿De dónde surge esa idea? Pues eso tiene que ser satánico, hermano. Eso tiene que ser satánico. Porque ¿a quién se le va a ocurrir usar un arcoíris, que es una señal de pacto de Dios, que Dios la utilizó para que todas vieran en el cielo cuando llueve el pacto que Dios hizo con Noé? Y utilizan ese mismo símbolo. Pues quiere decir, amado, que eso fue algo satánico. El que lo hizo sabía que eso representaba eso, y lo estaba usando como una señal para ellos glorificar su pecado, pero una señal para glorificar un pecado que Dios condena porque es contra natura y es un pecado abominable. Mire la historia del uso del arcoíris en el movimiento que es antinatura. Su uso oficial fue en el 1978. Y fue creada esa imagen por el señor activista Gilbert Baker. Eso fue en el 1978 que comenzaron a delinear que se iba a usar esto. Y fue por mandato de un político
que se llamaba Harvey Milk, que le pidió a él, mira, para oficializar esto, por favor, diséñame esa bandera para que nuestros constituyentes la puedan utilizar. Y así fue que surgió el uso de la bandera del arco iris para representar el orgullo gay, que el orgullo es pecado, como lo dijo Ezequiel, y fue uno de los pecados de Sodoma, pero en adición, aquello que es un acto contra natura. Y fíjate los significados de lo que es los colores de la bandera. El rosa significa sexo. El rojo, vida. Naranja, sanación. El verde, naturaleza. El turquesa, magia. El azul, serenidad. Y violeta, espíritu. Fíjate, esto es algo satánico, hermano. Usted tiene que entender esto en la perspectiva del mundo espiritual. ¿Qué está pasando en el mundo espiritual con esto? Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla, Lizy Cintrón. Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas y si quieres continuar recibiendo recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos. Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o también en YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo. Y tienes una nueva opción de podernos seguir también en estas nuevas redes sociales. Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia. Damos gracias a Dios porque estás pudiendo sintonizar todos estos programas y oramos para que Dios te bendiga, te fortalezca y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga. Y fíjese, el arco iris en la Biblia, ¿qué es? Vamos a verlo. Es un símbolo en relación a un pacto o un acuerdo con el hombre que Dios quiere enfatizar como lo hizo con Noé. Es un pacto, es un acuerdo. Y tomar eso que Dios lo hizo como algo sagrado que representa un pacto y un acuerdo y usarlo para un pecado que es abominación y para declarar que es orgullo gay es una afrenta contra Dios, amado. ¿Y quién hace afrenta contra Dios? Satanás. Y mira lo que dice, y dijo Dios, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra por ese mi pacto. ¿Y qué más dice? Que es una señal. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y mire lo otro. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Fíjate la connotación que tiene esto espiritual y cómo cogen algo que representa algo tan santo espiritualmente para levantar un pecado que es abominación a Dios. Pero ¿qué más dice? Y sucederá que cuando venga a venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Fíjate que es algo representativo para que todo aquel que lo vea se acuerde de ese pacto. ¿Y qué ha querido hacer el enemigo? Ahora cuando vemos el arco iris, ¿en qué pensamos? En el mes de orgullo gay. No el pacto de Dios. Y cuando tú analizas eso así, es que tú te das cuenta que esto es un acto satánico. Y que nada ocurre así porque sí, sino que es algo planificado por las altas esferas del sistema del enemigo. Amén, amado. Y fíjate que dice que se acordará él de su pacto y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne.
Y también dice, ese pacto significa que hace acordar a Dios de su propio pacto. Dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Y fíjate también otra cosa que dice, que será un pacto perpetuo, para siempre, de siglos en siglos, y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal de pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué escogieron ese símbolo? ¿Lo ven ahora, más? ¿Se dan cuenta por qué lo usaron? Porque usaron ese símbolo para promover la relación de personas del mismo sexo. Y sin duda, amado, yo no tengo duda alguna que esto nació en el corazón y la mente de Satanás. Él sabía lo que estaba haciendo. Porque ahora la gente ve el arco iris, no se acuerda de que es un pacto de Dios con los hombres. Lo que se acuerda es de que es el orgullo gay. Y después ponerle orgullo, que fue uno de los pecados de los habitantes de Sodoma, que los llevaron a eso. Porque cuando llegaron los dos ángeles a Sodoma y Gomorra, ellos no les importó, estaban llenos de orgullo. Y aún ciegos que los ángeles los cegaron, ellos trataron de seguir, de atacar a los hombres, que si él se interponía, mayor mal le harían a ellos. Y por eso es que sabemos que Satanás sabe que este símbolo es una afrenta a Dios y una distorsión de los principios de la palabra de Dios, y es algo que Dios condena severamente. Y Dios dejó su arco iris como pacto, como acuerdo, como un acuerdo de perpetuo de siglos en siglos, no para exaltar un pecado que es abominación a nuestro Dios. Estamos enfrentando gigantes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Todo eso lo estamos enfrentando. Y acelerado y generalizado. Aprobado por los gobiernos y aprobado por algunas iglesias. Iglesias se han dividido porque ha entrado el espíritu de Sodoma en esas iglesias. Se han liberado tanto que ya no parecen hijos de Dios. Y Dios nos está llamando a vigilar hacia afuera, pero vigilar hacia adentro. Así que yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí, los que están viendo, permitan que esta palabra haga una obra de transformación. Y si hay algo que yo tengo que deponer, o algo que yo tengo que comenzar a hacer y a retomar, la palabra de Dios dice: aviva lo que está a punto de morir. Mira a ver si hay algo en ti que está a punto de morir y reavívalo en la presencia de Dios. Porque hay gente que se ha debilitado en un tiempo tan importante como este, amado. Esto es un tiempo de estar, como decía mi esposa, bien fortalecido, añadiendo todas esas cualidades para poder alcanzar y vivir en la plenitud de Cristo. No en lo pequeño y lo insignificante de Cristo, en la plenitud de Jesús nosotros tenemos que estar obrando. Y eso significa hacerlo con toda diligencia, con todo esmero, con toda prontitud, con toda rapidez. Así que, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús este mensaje cale hondo. Explicamos el cuadro profético en que estamos y cómo la iglesia se tiene que preparar, porque tenemos que estar unidos y preparados para ese gran día. Así que bendice, Padre, a todo aquel que escuchó este mensaje y ministrale, Señor,
para que si hay algo que tienen que cambiar o alterar, algo de lo cual tienen que pedirte perdón, que así lo hagan, para que no haya nada que traiga tropiezo al crecimiento que tú estás demandando de nosotros, Padre. Y bendice a todos mis hermanos, Padre, todos los que están aquí, todos los que están en su casa, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.